Bienvenidos a las semanas temáticas UJA Deporte. En esta ocasión con todo lo que tiene que ver con el mundo fitness. Para ello tenemos con nosotros a Raquel Hernández García, doctora en Ciencias del Deporte y entrenadora personal. Te agradecemos mucho que quieras compartir unas palabras con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que queríamos hacerte es ¿cuáles son los principios que tienes como entrenadora personal? Hola, soy Raquel Hernández y voy a contestar a las preguntas que me manda mi amiga Gema Torres. Bien, pues la respuesta a la primera pregunta de cuáles son mis principios en el entrenamiento. Bien, pues yo tengo tres principios para el entrenamiento personal. El primero es la profesionalidad. Me gusta responder a la profesionalidad del entrenador personal, manteniéndome actualizada, conociendo las últimas tendencias de entrenamiento, las últimas investigaciones, para poder responder de forma profesional a cada una de las necesidades de mis clientes. El segundo principio es que me gusta encontrar o buscar un vínculo de conexión entre lo que el cliente o el deportista necesita y yo puedo aportarle, para que de esa forma podamos hacer un tándem y alcanzar los objetivos que él se propone o ella se proponen y que a la vez sean de los dos. Y el tercer principio es el componente humano que tenemos tanto el entrenador como el cliente que viene a entrenar conmigo, ya que aunque el objetivo sea principalmente optimizar su movimiento, mejorar su vida, mejorar su calidad de vida, mejorar su capacidad motora en general, no puedo olvidarme que ese movimiento responde a un principio integral de 4 dimensiones donde aparecen elementos muy importantes como la comunicación, el tema de motivación, todo el tema psicológico y bueno, pues intento responder a esos tres, ¿no? Esa profesionalidad, ese nexo de unión y a ese componente humano. ¿Qué tipo de material no falta actualmente en tu sala de entrenamiento? Bueno, pues dentro de mi sala de entrenamiento personal es muy importante que esté totalmente vinculada a mi sistema de trabajo, a mi sistema de entrenamiento. ¿De qué forma? Pues tiene que aparecer una zona donde no puede faltar un césped y un suelo cómodo para tirarnos al suelo y empezar a calentar, donde estén los rollers, las pelotas de masaje, todo el material de liberación y todo el material que me va a ayudar a hacer una buena preparación al movimiento, un calentamiento. Esa zona tiene que estar clara ahí. Por otro lado, debe de haber una zona donde haya una multipower o mancuernas o kettlebell o material de este tipo para hacer trabajos de fuerza auxiliar, trabajo asociativo en ejercicios correctivos y demás. Y luego tiene que haber 3 zonas más, una dedicada al peso libre con el rack, la barra, los discos y poder trabajar la fuerza como componente condicional y dar carga, otro con un componente mucho más metabólico donde aparezca pues esa cinta de correr, donde aparezca un ergómetro, un remo, el Sky, todo este tipo de máquinas, la bici estática para hacer trabajo metabólico y por último una zona de vuelta a la calma. Y además en mi sala utópica me encantaría que fuesen así por zonas, es decir, que el cliente sepa que cada material, cada cosa tiene su utilización y está vinculada con el sistema de trabajo. ¿Qué perfil de usuario es el que actualmente tienes en este concepto de entrenamiento personal? Y si existe otro tipo de perfil que se vaya acercando a este concepto. Pues el tipo de persona más asidua que consume en este caso los entrenamientos personales, desde mi perspectiva y un poco lo que dice la ciencia en los últimos estudios de 2018 el perfil de utilización de los centros fitness de entrenamiento, es una mujer entre los 35 y 50 años que tiene un nivel económico medio alto y que no venga por la preocupación estética sino por la preocupación de la salud, para sentirse bien, para poder dormir bien, evitar tener ciertos dolores que aparecen por la falta de fuerza y demás. Este es el perfil mucho
casi que más asiduo a este tipo de centros, o por lo menos en los centros que trabajan de forma similar a la mía, van orientados a la salud. Si bien es cierto, hay otro tipo de poblaciones que van entrando mucho más de forma puntual, pero que van entrando y son menores de 18 años, gente entre 12, 13 y 16 años que padres o familias con nivel económico alto deciden que el niño o la niña es muy inactiva, es muy sedentario, que está teniendo algún problema metabólico o motor a nivel de dolor, de rodillas, de espalda y demás, y que buscan un servicio de entrenamiento personal individualizado. Esto cada vez aparece más. De la misma forma que cada tanto también aparecen atletas, deportistas, futbolistas, tenistas, jugadores de pádel, corredores que van teniendo determinados dolores crónicos por la especialización en su modalidad y necesitan un trabajo paralelo y alternativo que le permita entrenar mejor. Estas poblaciones también están entrando poquito a poco. ¿Lanzarías alguna recomendación en este momento de confinamiento para que la gente siga realizando actividad física en casa? Pues mira, la primera recomendación es que intenten moverse todo lo que puedan. Moverse, no solo entrenar, sino que intenten, si en su casa hay escaleras, que se pongan un reto de ir subiendo pues cada día 10 veces, ir bajando y subiendo escaleras cada tanto, cada hora, o por la mañana hacer 5, por la tarde otras 5, ir incrementando. De la misma forma que intentar hacer recorridos por la casa, caminar, moverse mucho, además de que intenten generar algún tipo de hábito, de rutina, que metan en su rutina un ratito para poder hacer una sesión de movimiento, de entrenamiento un poquito más dirigida. Dentro de esto, con el bombazo que tenemos de redes sociales, que encontramos entrenadores y rutinas de entrenamiento a multitud, hay una recomendación muy importante. La primera es que si conoces o ya antes del confinamiento trabajabas con un entrenador, que te pongas en sus manos y le pidas recomendaciones y que te asesore para trabajar en casa, porque mejor que él no va a haber nadie que te conozca, que te haya valorado y que le quiera dar cierta continuidad al trabajo que estás haciendo. Si esto no es así, es decir, tú antes del confinamiento no tenías un entrenador personal o una persona que te dirigiera o te planificara o diseñase los entrenamientos, sí que te recomiendo que preguntes a gente que sepa que lo tiene, que preguntes a gente que está contenta con sus entrenadores. Es decir, de esta forma os vais a asegurar que el trabajo que os envíen o os recomienden pues tenga una cierta calidad, y más si os lo ha dicho gente que son amigos, gente conocida que ya están trabajando con ellos. Y en última instancia, si no trabajaba con un entrenador antes del confinamiento, si además no conozco a nadie que me pueda recomendar a alguien, lo que podemos hacer es hablar o buscar en los colegios oficiales o principalmente en los colegios oficiales de tu autonomía y tal, gente profesional que te puedas asegurar un nivel mínimo de esa profesionalidad, y quizá eso sea un enganche, un primer enganche al hábito de entrenar, y cuando pare este confinamiento, que esperemos que sea pronto, puedas continuar con él. ¿Cómo crees que va a afectar este confinamiento a la hora de entrenar? ¿Va a existir un antes y un después? ¿Cómo consideras que se va a desarrollar todo este concepto y esta actividad de entrenamiento en casa? Bien, pues eso es una pregunta compleja porque yo creo que todos nos encontramos en un momento de incertidumbre global, no solo en el mundo del fitness, sino en el mundo de la economía, de la política, de la salud, de todos los ámbitos, ¿no? Pero si bien es cierto, creo que todo esto hay que verle su lado bueno y nos va a permitir generar una mejor versión de nosotros mismos, y yo creo que o me gustaría pensar y tengo la esperanza de que este parón, este Kit Kat que está habiendo en la sociedad, haga que todos nosotros, todos los profesionales relacionados con el entrenamiento,
podamos reflexionar sobre nuestro papel en la población y podamos mejorar, a la vez que este tiempo nos está permitiendo formarnos más, leer más, reflexionar sobre nuestra forma de trabajo, y creo que esto nos va a venir bien para que los entes encargados del asesoramiento de entrenamiento, la divulgación, ese papel de educadores del movimiento que tenemos en la sociedad se potencie. Eso en cuanto a nosotros. En cuanto a la gente, entiendo que va a haber un primer momento de cuando empiecen a abrir ese estado de alerta, de alarma, la gente tendrá muchas ganas de salir a la calle, de hacer actividad en el tiempo, al aire libre, de viajar y demás. Pero a la vez también se encontrarán con que necesitan ir incrementando un poco sus niveles de actividad en cuanto a la fuerza y a la capacidad. Pensad que es una de las manifestaciones que más va a sufrir con este estado de confinamiento, y yo creo que con el tiempo, después de ese pequeño mes tras la apertura del confinamiento, pues volveremos todos a una cierta normalidad y la gente buscará su rutina de entrenamiento, entonces nos buscará a nosotros, y es el momento clave de responder con esa profesionalidad que decía al principio del vídeo como uno de mis primeros pilares. Así que nada, sin más, os mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias por la invitación y os deseo muchísima fuerza para estos días. Un saludo, chao. Muchas gracias, Raquel, por esta conversación. Esperamos que siga yendo todo súper bien y que sigamos con esos entrenamientos tan necesarios en casa. Muchas gracias.